Empezamos, si os parece. Muy bien. Y bueno, en primer lugar, saludar a todas y a todos los que ya están conectados. Hay un buen número de personas, seguramente aún alguien más se agregará. Todos en remoto, el único que está en este salón de actos soy yo, lo cual tiene una parte pues, de cierta tristeza. Pero la ventaja es que al menos en este momento puedo hablar sin mascarilla, ¿no? Bueno, aquí viene la directora adjunta, con lo cual, ven Paula, ven para aquí. Y aprovecho para presentarosla. Paula López es directora adjunta del CITIUS. Hola. Y bueno, empiezo ya primero agradeciéndoos la extraordinaria amabilidad. La verdad es que lo decía antes y quiero volverlo a repetir públicamente. Inmediatamente que les propuse a Andrés y a Luis el poder tener esta presentación, no solo dijeron que sí, sino que además con absoluta diligencia ya empezaron a proponer fechas y eso nos permite pues en este momento contar con ellos, ¿no? Voy a hacer una breve presentación de ambos. Nos hemos preocupado de compartir una breve reseña de currículum, muy breve para, digamos, la trayectoria de ambos. Luis es muy joven todavía, pero ya tiene una trayectoria que se está consolidando rápidamente y bueno, y la de Andrés es inconmensurable. Seguro que tú llegarás ahí también, Luis, pero hoy la verdad es que Andrés es para todos un referente, además en todos los terrenos, ¿no? Fue rector de la Universidad de Alicante, empiezo contigo, Andrés, presentándote. Tú básicamente montaste Universia. Es verdad que existía cuando tú comenzaste a tomarla de tu mano, pero bueno, es como quien dice, era casi un concepto solo que además tú rediseñaste, replanificaste y lo que es mucho más difícil y tiene mucho más mérito, implementaste hasta convertirla pues, en el referente que llegó a ser y que es, ¿no? Andrés es catedrático de Economía Aplicada, de Alicante, ya está retirado de esa responsabilidad académica, pero ciertamente sigue ejerciendo una actividad de carácter académico, de carácter científico, en relación al pensamiento y a la producción, a la elaboración de documentos. Bueno, un ejemplo claro es este libro que hoy de algún modo nos van a presentar, que es fantástico, pero es que además es multiemprendedor. No sé si la última iniciativa, Andrés, porque es difícil saber ya, pasan unos meses y ya uno no sabe si tiene que cambiar la referencia. Pero bueno, una de las últimas al menos es One Million Bot, que es una empresa con la que nosotros incluso en algún momento hemos interaccionado y hemos iniciado un proceso que seguro que dará lugar a colaboraciones, que se dedica al desarrollo, digamos, de bots conversacionales pues en cualquier ámbito, ¿no? Ya tenéis una cantidad de aplicaciones en dominios absolutamente diversos, desde las universidades, la banca, sector de la restauración, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay una cosa que a mí me parece otra de esos logros fantásticos que solo gente como Andrés realmente consigue, y es que preside Alicantec, pero es realmente el motor de Alicantec, que es una iniciativa en torno al desarrollo empresarial, al emprendimiento, a las tecnologías en Alicante, que realmente yo creo que ya es un referente a nivel internacional, es un referente a nivel internacional, porque estamos hablando de un núcleo poblacional y de un entorno que, bueno, pues lógicamente no puede competir con Boston o con Silicon Valley, pero que de modo relativo, desde luego, tenéis algunos indicadores ya que son increíbles desde el punto de vista de la atracción de empresas de base tecnológica, creación de empresas, atracción de talento, formación de talento, iniciativas absolutamente innovadoras en torno a la economía digital, que la verdad es que solo puedo decir que yo lo veo con una sana, créeme, porque además sabes lo que te aprecio,
pero a continuación con una envidia tremenda, porque ya me gustaría a mí que dispusiéramos aquí pues, de un ecosistema como este que tú eres capaz de estar estimulando constantemente, ¿no? Bueno, y podría seguir, pero en fin, además ya me pueden los sentimientos y eso hay que dejarlo un poco al margen de estas presentaciones. Bueno, y Luis, yo también es todavía muy joven, pero es profesor titular ya del Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante, una persona que se ha formado también con Andrés y con seguridad ha aprendido mucho de él y seguramente ya también ahora viceversa, y que centrado en el mundo de la economía, como es el caso de Andrés desde el punto de vista de formación y académico, la verdad es que han sabido integrar en sus disciplinas y desarrollar desde sus disciplinas el mundo de las tecnologías, de la información y las comunicaciones, el mundo de la economía digital y, de nuevo, me refiero al libro que hoy nos van a presentar, es un ejemplo paradigmático, ¿no? Yo solo, y ya concluyo, quería decir que Luis además colaboró con nuestra universidad y en particular con la Facultad de Administración y Dirección de Empresas del campus de Lugo, precisamente en la iniciativa que finalmente ha desembocado en este nuevo título que acaba de arrancar dentro del campus de Lugo al amparo de esta facultad, ¿no? Y que tiene, lógicamente, mucho que ver con los temas de emprendimiento, con los temas de la gestión de empresa, pero de esas empresas que podemos llamar altamente innovadoras, que se sustancian y se soportan y se proyectan sobre las TIC. Bueno, nada más, solo deciros que yo leí el libro, me gustó mucho, me decía Andrés, danos caña y intentaré hacerlo, pero no sé si seré capaz, pero alguna intentaré, pero sobre todo me gustará que al final la gente que nos está escuchando, que os va a escuchar a vosotros, evidentemente, pues puede intervenir y tengamos un debate lo más intenso y rico posible. Y nada más, el tiempo es vuestro y de verdad que os estamos enormemente agradecidos porque es un lujo contar con ambos. Senén, pues muchísimas gracias, muy buenos días. Es un lujo para nosotros estar conectados con tu universidad, con la Universidad de Santiago. Y bueno, yo creo que también nosotros te envidiamos y tenemos razones muy de peso para devolverte esa envidia sana. Ese Congreso Internacional que has impulsado de Inteligencia Artificial, pues realmente ha creado un buen nodo de referencia ahí en Santiago. Y efectivamente yo creo que la inteligencia artificial nos une como estrategia que tiene un potencial extraordinario para nuestro país, para nuestras regiones, y ahí donde toda la colaboración que hagamos y todo lo que podamos apoyarnos será poco, porque en realidad somos muy pequeñitos, especialmente como intentaremos en la presentación del libro, Luis y yo, pues ver que efectivamente, realmente la hipótesis que ponemos encima de la mesa es China y Estados Unidos lideran la inteligencia artificial, con ello están liderando el crecimiento y la transformación digital por excelencia y la disrupción. Son dos economías que están llamadas a ser grandes disruptoras de la globalización actual y, por tanto, lo que Europa de alguna forma tiene que hacer, y la vieja Europa, la vieja España, es tomar protagonismo en la senda que precisamente tú estás impulsando. Por lo tanto, somos muy agradecidos y somos muy conscientes de la oportunidad que nos presta la presentación de este libro. Yo, si Luis, en principio yo creo que este saludo, Luis, si me lo permites, lo asumimos con los dos. Lo suscribo completamente. Y como tenemos muy poco tiempo, yo pasaría, si os parece, hemos hablado Luis y yo de hacer una presentación a modo de dúo, no sé si dinámico o no, eso ya lo diréis vosotros, pero en principio lo que vamos a hacer es los 14 capítulos del libro. Podemos dedicarle unos 3 minutos menos a cada capítulo y vamos a intentar sencillamente transmitiros en cada capítulo que hemos pretendido del libro,
porque realmente el libro recoge la estructura del libro, recoge las principales aportaciones que hemos pretendido. Y entonces, en función de esto, ya incentivar lo que es más importante, que sería el debate. Y, por supuesto, de verdad que te lo digo muy sinceramente, Senén, yo creo que lo más enriquecedor es que nos des caña mucha, toda la que se te ocurra y más, porque eso es lo que nos va a provocar que el libro tenga después alguna cosa. No sé si hemos perdido a Andrés. Sí, claro, ¿me oyes a mí, Senén? A ti sí. Vale, yo Andrés me parece como que no tiene el micrófono activo, no sé exactamente, no, creo que se ha desconectado. Bueno, nada, sí, mientras se conecta, lo que estaba comentando Andrés es que vamos a hacer una presentación del libro Dinámica, como decía él. Vamos a utilizar, vamos a partir de los conceptos que empezamos en el libro, en el capítulo 0. Y a partir de ahí, pues vamos a distribuirnos un poco los capítulos, pues para dar un poco de... Vale, no sé qué está haciendo Andrés. Bueno, pues para explicar un poco el contenido del libro. Andrés, no sé si me estás escuchando, pero es que tienes el micrófono apagado. Si tienes problemas o algo, dínoslo porque no te escuchamos. ¿Ahora me escucháis? ¿Me escucháis? Ahora sí, perfecto. ¿Y podéis ver la pantalla también? Todo perfecto, Andrés. Vale. Pero no sé si me están viendo a mí y no la pantalla. No, estamos viéndote a ti, Luis. Vale, pues la pantalla la tiene Andrés ahora. Ahora vemos la pantalla, correcto. Perfecto. Pues nada, Andrés, cuando quieras. Pues me temo a lo mejor que cuando yo hable no vais a ver cuando tú hables, Luis, a lo mejor no ven la pantalla. Pero bueno, a ver cómo un poco lo arreglamos. Yo intentaré, a mitad de esto, correr la pantalla para el siguiente número. Bueno, empezamos con los conceptos básicos. Esto, nada, muy brevemente. Pero es importante, hay una gran confusión. Perdón, Andrés, hemos perdido la pantalla. ¿Era tu intención sacarla? Se puede elegir en el programa debajo, Senén. Lo que pasa es que vosotros en la mesa igual no podéis. Ah, vosotros la estáis viendo, sí. Se puede elegir. Ahora sí, ahora yo lo veo. Ahora lo veo bien. ¿Lo veis? Ahora sí, Andrés. Ahora ya. Muy bien, pues entonces ahí los conceptos, muy brevemente. Yo creo que todos tenemos quizá claro estos conceptos, pero también hay una gran confusión. De hecho, cuando los organismos públicos muchas veces hablan de transformación digital metiendo eso en un gran cajón desastre. Hablan de digitalización y inventamos un concepto que normalmente lo llevamos más allá de lo que lo deberíamos llevar o no. Y entonces hemos intentado acotar el término tradicional de innovación y lo que los economistas hemos entendido con innovación, probablemente el concepto de destrucción creativa, de innovación creativa, de Schumpeter es el concepto más revolucionario, es decir, lo que hace el capitalismo en realidad con la nueva economía digital, es en parte poner en jaque el sistema a sectores, a empresas tradicionales, ¿no? Y entonces el proceso de digitalización, que es un proceso general, evidentemente, donde la economía digital en su conjunto gana peso y donde hay industrias que no tienen más remedio que transformarse para ser competitivas, en realidad la diferencia que los economistas consideramos que es muy importante es el concepto de innovación creativa e innovación disruptiva, es decir, disrupción. Esta disrupción creativa subventeriana es la que en realidad hace que un país o un sector o una empresa crezca muy rápidamente, cree problemas a los sectores tradicionales, es decir, desde Uber le crea problemas a los taxis o Airbnb le crea los problemas a hoteles, sectores inesperados, donde esperábamos que ahí eran sectores donde nunca iba a haber un problema, pero las fintechs le crean problemas a la banca, pero los gigantes tecnológicos o Amazon en el comercio tradicional prácticamente se va comiendo una cuota de mercado y hace que prácticamente equivalga a 2 veces el Producto Interior. Entonces, en ese capítulo hemos propuesto de que en realidad debemos aspirar a ser un país disruptor, a que Europa tiene que, la falta de peso en la economía digital tiene que recuperarla y tiene que no aspirar a transformarse digitalmente, que puede ser un concepto pasivo, un concepto escaso. Es decir, la banca cuando hace COBOL y hace más lenguaje informático sobre herramientas muy pesadas que son elefantes, eso es transformarse digitalmente y no con eso está respondiendo realmente a la disrupción de las fintech
o la posibilidad de que los gigantes tecnológicos hicieran. El siguiente capítulo, Luis, creo que te corresponde a ti. Avanzas, Andrés, perfecto, Sí. ¿vale? En la siguiente, ahí está. Sí, realmente una de las cuestiones que más nos preocupaban a Andrés y a mí era que, bueno, estábamos creando un libro dos economistas. Andrés y yo siempre hablamos de la multidisciplinaridad, ¿no? De combinar conocimientos, y nos encontrábamos dos economistas hablando de economía. Entonces, creo que el mayor reto, el principal reto que teníamos era explicar bien y desde una perspectiva económica, pero para todo el mundo, por qué Europa no es una potencia en la economía digital. Precisamente de este trata el primer capítulo. Es un capítulo que creo que es el más amplio de todos, el que más páginas nos ocupa, y en el que la gente que lo lea va a encontrar explicaciones muy detalladas de por qué Europa, por qué China y Estados Unidos, perdón, abren la brecha digital respecto a Europa cada vez con más velocidad. Y la clave está, como decía Andrés, en esa disrupción, ¿no? En esa innovación, de innovación creativa, que lo que está haciendo es que mientras Estados Unidos y China están apostando por una serie de tecnologías completamente disruptivas, Europa puede apostar incluso más por innovación, que no es el caso, pero bueno, podría apostar incluso más inversión, pero lo está haciendo en tecnologías que no tienen tanta capacidad de transformación. Es decir, Europa no es tanto, como veremos a continuación, una cuestión de inversión, sino de en qué estamos invirtiendo. Y eso es lo que está haciendo que Europa quede relegada a una tercera posición respecto a la economía digital frente a Estados Unidos y China. El siguiente capítulo, donde en el anterior yo creo que ahí es importante verlo también desde una perspectiva histórica, es decir, qué es lo que hace Europa en la web 2.0, el papel que le conferimos a las infraestructuras y al cable y a la óptica y todo, a la fibra óptica y demás. Pero en realidad lo que un poco hemos ido provocando es que haya lo que denominamos un predominio en España, en Europa no hay gigantes tecnológicos, en Europa apenas hay unicornios, y algo que la primera vez se lo oí hace muchos años, la primera vez que lo escuché y hace muchos años fue al profesor Senén-Barro, nuestras empresas tienen un problema de escalar. Se lo oí cuando además era presidente de Emprendia, y la red Emprendia, y pensé que era fundamental ese concepto. Y entonces aquí lo que hemos visto es que efectivamente tenemos una tormenta, se nos queda una vieja Europa en sectores tradicionales que están viendo competencia y disrupción en todos los ámbitos, la banca, la prensa tradicional, todos los taxis o cualquier ámbito de que comercia, tiene comercio electrónico. Y en realidad vemos como que Europa puede pasársele una oportunidad. No considera la digitalización, no tiene una apuesta ambiciosa en la inteligencia artificial, no considera la digitalización como algo absolutamente prioritario, aporta grandes leyes, pero no tiene gigantes tecnológicos. Apuesta en la regulación, cree que el efecto Bruselas le va a permitir regular todo el mundo, a China o a Estados Unidos. Es decir, y mientras tanto los sectores tradicionales ven como hay una pinza donde cada vez Estados Unidos, China, incluso las economías más emergentes con salarios más baratos, hacen perder competitividad en la economía europea. Y esto se traduce en muy pocos indicadores. Bueno, hay muchos y realmente el libro recoge muchos, pero hay un dato que es muy aplastante. Europa, desde la crisis de 2008 al 2018, en esos 10 años, pierde 7 puntos en el Producto Interior Bruto mundial. Europa es uno de los continentes más envejecidos. La Europa del Sur tiene tasas de desempleo juvenil muy elevadas. En realidad nos encontramos con una vulnerabilidad que debería preocupar a nuestros gobiernos. Y esto es lo que le llamamos la posibilidad de un síndrome de argentinización. Argentina no optó por la industrialización. Europa no está haciendo eficientemente su proceso de digitalización, y en este sentido es lo que hemos denominado una tormenta perfecta, especialmente para el sur de Europa. Sí, en el tercer capítulo, Andrés, si pasas la presentación, ahí está.
El tercer capítulo recoge un poco estas verdades incómodas que estaba comentando antes Andrés y que comentaba yo en el primer apartado, sobre una cuestión clave como es la innovación. Aquí tenemos un problema, no que me quiero enrollar mucho porque aquí hay muchísimo de lo que hablar, pero hay un par de indicadores que nos pusieron sobre la pista de que algo no iba bien. El Innovation Scoreboard, que saca todos los años la Unión Europea, por ejemplo, en las dos últimas versiones, las dos últimas ediciones, perdón, nos dice que Europa está en una mejor posición innovadora que Estados Unidos y China, entre otras. Entonces, claro, cuando Andrés y yo, me acuerdo que leímos esto, decíamos, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que un documento oficial esté sacando pecho cuando la realidad, como decía Andrés, es otra, cuando no hay empresas, cuando no tenemos unicornios, cuando la financiación es muy débil? Entonces, en este tercer capítulo, el de I+D, una cuestión de insuficiencia o ineficiencia, Andrés y yo lo que hacemos es meternos, bucear en indicadores que creo que no se habían utilizado hasta la fecha. Son indicadores que hacemos, por ejemplo, una comparativa no solo entre países, que es como se suele hacer, sino bajamos a nivel de estados de Estados Unidos, por ejemplo, para descubrir cómo solo el estado de California, por ejemplo, solo el estado de California invierte más que toda la Unión Europea en su conjunto en startups, por ejemplo, ¿no? Son datos que son muy reveladores. Entonces, esto nos lleva a dos problemas, que son los que detectamos, que no es una cuestión de insuficiencia o ineficiencia. En Europa están ocurriendo las dos cosas. Tenemos insuficiencia porque los datos nos descubren que, por ejemplo, en cuestiones de I+D, aunque sea el indicador más usado, ya estamos por detrás de China en inversión en I+D respecto al PIB. Estamos muy alejados de Corea del Sur o de Israel, pero bueno, ya nos ha superado China, que creo que es el elemento más importante en esta época. Y luego además tenemos un I+D mal empleado. De hecho, llegamos a decir en el libro si acaso no estamos confundiendo innovación con subvención pública. Parece que el motor del emprendimiento, bueno, no tanto del emprendimiento, sino como el I+D, es el sector público cuando las economías más dinámicas, como Israel o Corea o China, en este caso, como bueno, China tiene sus cosillas, o Estados Unidos, es exactamente las empresas los que hacen de motor de esta I+D, ¿no? Como decía, otra de las verdades incómodas nos llevó mucho tiempo hacerla porque hay muchos indicadores detrás para poder argumentar todo esto y que, bueno, creo que sustenta bastante bien este relato de prevenir el declive. El siguiente es la regulación como cultura. Bueno, hemos tenido la suerte en estos meses, desde que hemos publicado el libro, en debatir incluso con funcionarios altos funcionarios de Bruselas o con gente de filosofía del derecho, catedráticos de filosofía del derecho como Manuel Atienza, que ha sido muy enriquecedor, porque en realidad como economistas teníamos un cierto complejo a la hora de criticar la regulación, ¿no? Bueno, yo creo que hay, no en balde, esto empieza a preocupar a muchos economistas. Algunos de los premios Nobel de Economía recientemente se le ha dado a aquellos economistas que valientemente han intentado evaluar el impacto que tienen algunas regulaciones en la economía, el coste de oportunidad, el coste económico que puede tener una regulación ineficiente. Y en ese sentido nos hemos atrevido a hablar de la trampa europea del liderazgo normativo, de una privacidad que a nuestro juicio está sobredimensionada, lo podemos debatir, de la tentación de la regulación como el único elemento que nos puede salvar o de algo que evidentemente no es conveniente que nos salvemos. El fuego, claro que quema, la inteligencia artificial, claro que tiene riesgos, claro que hay problemas de privacidad en Internet, pero claro que el fuego quema. Pero el fuego nos ha hecho muy grandes cuando pues, asumimos el riesgo de que quemaba, no lo prohibimos, no establecimos tantas reglas que era imposible utilizar el fuego. Los humanos aprendieron a utilizarlo y a explotarlo. Y entonces, en ese sentido, creemos que la estrategia no está en una espiral regulacionista, que en realidad se vuelve contra nosotros. Es decir, hacemos un Internet farragoso en su navegación porque cada página tiene que haber un aviso de cookies. Eso es absolutamente ineficiente, llena de costes del sistema. Hacemos de algo que no tiene sentido, o hacemos que, mientras que Asia puede hacer la trazabilidad del COVID eficientemente con herramientas, nosotros hemos compuesto un concepto de privacidad digital muy superior al concepto de intimidad, que es la base del derecho fundamental,
y incluso como derecho que sobrepasa el derecho a trabajar, el derecho a salir de casa. Es decir, el concepto de alarma o alerta del gobierno nos han privado de derechos que son mucho más fundamentales que el derecho de la privacidad. En principio, creemos que la regulación no es la vía. Claro que creemos en la ética de la inteligencia artificial, en una regulación eficiente, pero la regulación debería ser incentivadora de un uso responsable de los datos, permitir los datos que pueden servir para la aplicación de la inteligencia artificial en ámbitos de la salud, donde se ha demostrado, por ejemplo, en la imagen, en la inteligencia artificial, en la imagen aplicada a la imagen, como en temas del cáncer, etcétera, la inteligencia artificial puede ser más eficiente que los mejores oncólogos. Desde ahí creo que Europa debe tener una regulación eficiente e incentivadora, más que una regulación que sea un elefante, escasamente eficiente y comprensiva de lo que es la economía digital. Aquí, Luis, no recuerdo si también tenía yo que... Sí, la parte, este capítulo 5 es tuyo. Estaba yo también. Sí, bueno, mejor que yo. Muy bien, yo creo que este capítulo casi lo deberíamos pasar porque estamos en... Senén y su equipo saben mucho más de este capítulo que nosotros. Sencillamente, como economistas, hemos intentado, para los economistas, decirles, estamos en una tecnología de propósito general. Los estudios más serios nos están indicando que la inteligencia artificial podría explicar hasta una tercera parte, en algunos países incluso el 50%, como Japón, del crecimiento del Producto Interior Bruto en los próximos 10 años. Y que además, si visualizamos el impacto en algunos sectores pueden quedar irreconocibles tras la introducción, el desarrollo del impacto de la economía digital. Y lo que hemos hecho, hemos intentado hacer un ejercicio didáctico, especialmente dirigido a los economistas, va a aportar poco a ingenieros, expertos en inteligencia artificial, pero sí nos ha preocupado de que los alumnos de las facultades económicas y los profesores de las facultades económicas visualicen el efecto que tiene o el recorrido que puede tener en la banca, en la salud, en la agricultura, en los sectores más fundamentales de la economía. Y luego también hemos recordado y hemos aprovechado para insistir que no hay inteligencia artificial sin datos. Por lo tanto, si realmente establecemos unas regulaciones muy restrictivas frente a China o Estados Unidos, vamos a perder la carrera de la inteligencia artificial frente a estas dos grandes potencias. Sí, ¿Pasas, Andrés? Ahí está. En el capítulo 6, bueno, decir que en esta segunda parte del libro, el libro se estructura con una primera parte donde se analiza el contexto actual, ¿no? Como hablábamos de situación normativa o es una evolución histórica de por qué Europa está cada vez más retrasada respecto a China y Estados Unidos. En esta segunda parte hemos intentado ser más positivos dentro de lo que podíamos serlo y se intentan abordar pues, algunas soluciones, ¿no? Propuestas concretas para prevenir este declive, ¿no? Por eso se llama el libro así, prevenir el declive en la era de la inteligencia artificial y evitar que Europa pues, se convierta en una nueva Argentina, como comentaba antes Andrés, o bueno, o perdamos bienestar, ¿no? En el capítulo 6 hablamos de empleo, hacemos un análisis creo que bastante interesante para quien no sea economista y con bastante profundidad para quien tenga pues, conocimiento en esos indicadores o en estos términos y pueda ver pues, ciertas, pues, como comentaba antes, pues algunas gráficas que son bastante sorprendentes, ¿no? Simplemente por hilar un poco con lo que estaba comentando antes Andrés, tengo aquí delante unas estadísticas, hoy ha salido paro juvenil en Europa. España tiene un 40,4% de paro juvenil en Europa, seguida de Grecia, 39,3%, Italia, Alemania, un 6%. Si al desempleo juvenil le sumamos la deuda pública que tenemos, ya estamos por encima del 100% del PIB, y el envejecimiento, esto nos lleva prácticamente a un estado fallido. La única solución es proponer hacer cosas nuevas, ¿no? De ahí sale toda esta
pues este capítulo, ¿no?, sobre planteamientos de propuestas concretas para mejorar la situación, ¿no? En este capítulo 6 hablamos en concreto del empleo y hablamos pues de forma rápida y, como dice Andrés, pues quienes estáis ahí, Senen sobre todo, pues lo conocerán mejor que nadie, apostar por las STEM, apostar por el talento. Europa no puede permitirse que salgan cada año miles de jóvenes hacia Estados Unidos o las grandes empresas de otros países para trabajar allí, sino que tiene que crear un ecosistema y permitir, primero, que gente de todo el mundo venga a nuestro continente, a nuestro país, a trabajar en estas grandes empresas que deben crearse, y segundo, potenciar las habilidades STEM, ¿no?, estas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, dentro de nuestro país o dentro de Europa, para hibridarla con el resto de trabajos, ¿no? Creo que este capítulo 6 hila muy bien con lo que estaba comentando Andrés, como decía. Hay que tener propuestas muy concretas para apostar por el empleo digital, para una transformación económica que debe empezar por el talento y por el capital humano. Capítulo 7, que antes estaba integrado con el de empleo, porque lógicamente la relación es total. Lo que proponemos es algo que los economistas no hacen. Los economistas hemos vivido una zona de confort viviendo de las rentas de la política monetaria y de la política fiscal. Con esos dos grandes herramientas hemos hecho cosas interesantes en las economías y muchos ministros de Economía, en el caso de España hay una frase célebre de Carlos Ochaga, cuando en la época del gobierno de Felipe González dijo que la mejor política industrial es aquella que no existe. Y esto nos lleva, por ejemplo, a que ahora pues tengamos una débil política sectorial en todos los ámbitos. La política en inteligencia artificial, aunque se haya aprobado un plan, a mi modo de ver, es muy escasa, muy insuficiente, porque los economistas no dimensionamos, no visualizamos el recorrido que tienen otras vertientes de políticas sectoriales. En este caso, creemos que es absolutamente fundamental para el desarrollo del talento empezar en la educación primaria, haciendo políticas económicas, y subrayo lo de económicas, políticas educativas, en la educación primaria y secundaria, introducir el pensamiento computacional. ¿Para qué? Para incrementar la vocación STEM, para resolver parte del sesgo de género y las barreras que la mujer tiene, que deben combatirse ya en la educación primaria y en la secundaria. Ahí también recurrimos a la obsesión que deben tener las universidades con la empleabilidad. Los cambios son intensos y muy rápidos. Y entonces, evidentemente, las universidades no están adoptando con diligencia estos cambios. Sí que es verdad que hay plataformas internacionales donde los chavales van y aprenden inteligencia artificial o lo que sea, en el MIT o en otros lados. Pero hay un concepto cultural. Nuestras universidades en muchos títulos están dando la jubilación anticipada y el título universitario al mismo tiempo. Es decir, hay titulaciones que ocurren en Estados Unidos, donde ya midiéndolo con los créditos universitarios, que allí están vigentes, o en el Reino Unido, la morosidad es brutal, es un sistema en quiebra, y donde incluso los líderes de algunos gigantes tecnológicos, la mayoría de los gigantes tecnológicos, no han terminado su carrera en Harvard, Stanford u otros de las mejores universidades. Algo pasa en la universidad, entonces ahí invitamos a que incentivar a las universidades. No tenemos los profesores, no se nos incentiva el cambio, no se nos incentiva el obsesionarnos con la empleabilidad, es decir, con introducir factores de empleabilidad que introducen estos cambios, estas tecnologías disruptivas que nos exigen en el ámbito del derecho, de la economía, de cualquier ámbito disciplinar, un esfuerzo adicional para explotar todo su potencial. Hola. Sí, Andrés, el capítulo 8 y el 9 también, coméntalos tú, que creo que vas a tener más... Bueno, yo creo que me extiendo más que tú, así es que voy a ir mucho más rápido. El emprendimiento yo creo que es otro tema de los que conoces, Senem, y nos podría dar muchas lecciones. Creo que es tu experiencia en la red de Emprendia es una empresa muy rica. Creo que ahí simplemente hemos destacado el porqué de la relevancia europea en esta industria tecnológica, el problema de la escalabilidad. Tratamos efectivamente de explicarnos el porqué. Y bueno, el porqué son muchas de las razones agregadas que estamos diciendo. Si el I+D privado es muy débil,
si la regulación es una pesa que en definitiva una startup nos exigiría tener a 2 personas, a 2 abogados para resolver toda la complejidad de esta regulación. Tenemos estados analógicos con políticas lentas, si a nuestras universidades les falta empleabilidad en algunos títulos universitarios, en bastantes títulos universitarios, evidentemente vamos sumando, nuestros ecosistemas digitales son débiles en relación a los cada vez más internacionalmente fuertes. Entonces, bueno, todo esto nos va llevando a una situación evidentemente de desventaja y, bueno, hemos hecho ahí propuestas para tratar de lograr esa escalabilidad. Y esto está también muy ligado a los ecosistemas digitales, que es el capítulo posterior que en la primera edición también estaba integrado. Bueno, en realidad tenemos en Europa 28 Silicon Valley, Berlín tiene su estrategia, París, Londres, Barcelona, Madrid y Alicante. Y seguro que cada región cada comunidad autónoma tiene su ilusión y su pretensión. Y bueno, aquí lo que intentamos es estudiar los modelos que son espontáneos. El modelo que mejor conocemos es el de nuestra zona. Hemos estudiado nuestras startups. Antes te has referido a Licantec, que es una asociación que nos ha permitido establecer una economía colaborativa. Acotamos lo que es el fenómeno del minifundismo digital, que tiene muchos casos de éxito. Intentamos ver cómo esos casos de éxito, por qué no progresan, porque el mayor éxito que puede tener una empresa española es poder vender a una empresa japonesa, norteamericana, su empresa, para que desde allí escale o no. Entonces, bueno, a partir de ahí creo que profundizamos en lo que serían 2 modelos, el modelo desde arriba, que intentan Barcelona o las grandes urbes, o ese modelo desde abajo, que se le hace poco caso. Es un modelo de minifundismo digital donde los emprendedores prácticamente están en garajes, el equivalente a los garajes norteamericanos, en sitios muy a su aire, donde ni siquiera reciben financiación, ni family, ni friend, ni full. Y en ese contexto tiene muchísimo mérito y deberíamos prestarle mucha más atención a los factores de éxito, de los casos de éxito, perdón, y a los factores que lo explican de ese minifundismo digital. En el siguiente capítulo creo que te corresponde. Sí, nada, simplemente comentar que igual que lanzamos propuestas pues, para la educación o para las empresas, también creíamos necesario hacer un intento de proponer mejoras a las administraciones públicas, ¿no? Creo que es evidente las cuestiones burocráticas o los retrasos que vivimos todos o que sufrimos de una forma u otra con las administraciones. Y entonces, nada, simplemente pues recalcar que igual que puede haber una disrupción, como decía, en las empresas, en las inversiones en I+D, en el planteamiento de nuevos grados, como habéis hecho allí en la Universidad de Santiago, o en definitiva en el papel de los empresarios, las administraciones también tienen que entender que hoy en día compiten por la atracción de talento y para atraer este talento. No le podemos explicar a una persona que pueda venir de Suecia a instalarse en España que aquí los procedimientos tardan 3 meses en lugar de hacerse de forma instantánea con una aplicación y en 24 horas tener un resultado de una licitación o de cualquier cosa, ¿no? Defendemos el uso de blockchain, creo que es lo más evidente y creo que aquí, creemos que aquí Europa tiene una posibilidad. Estados Unidos y China todavía no han desarrollado una administración muy potente utilizando blockchain. Podemos aprender de Estonia, por ejemplo. Y creo que Europa, si juega bien sus cartas aquí, o creemos que si Europa juega bien sus cartas, pues podría tener algo que decir en esto que se llama administraciones inteligentes, ¿no? Tiene esta posibilidad, ojalá la aprovechemos. Bueno, la parte 3 la hemos titulado, un título intenta ser sugerente, Dioses insatisfechos y una nueva teoría económica, algo muy pretencioso por nuestra parte, pero bueno, en realidad el libro intenta provocar y no pretendemos que este título se tome muy en serio, pero sí algo en serio, ¿no? Es una provocación a nuestros colegas, etc. En realidad, yo creo que ahí tenemos un discurso excesivamente prepotente
poco crítico en Europa. Se habla de efecto Bruselas porque hemos logrado un éxito que es real, que California ha copiado o adaptado nuestra ley de privacidad, la ley europea de privacidad, se ha adoptado en el estado de California. Eso en realidad no significa que ni China ni Estados Unidos van a seguir a pie juntillas todo un modelo, porque lo que exportamos es regulación y eso realmente es muy difícil rentabilizarlo. Mientras ellos nos están exportando tecnología, nos exportan inteligencia artificial, nos exportan transformación digital a su modo, nos exportan redes 5G, en ciudades inteligentes, todo lo que son los procesos de digitalización, y nos exportan servicios y productos cada vez que hacen disrupción en nuestros sectores tradicionales, de la banca, la prensa, pasando por todos los que antes he mencionado. Y entonces, en ese sentido, pues hay un gran discurso sobre esa Europa humanista, jurídica. La prensa lo alimenta, la prensa tradicional se ve muy agobiada, está en quiebra. Prácticamente todos los grandes grupos mediáticos de Europa están en quiebra. Hemos llegado incluso a proponer una tasa para asegurar, un impuesto europeo para que asegure la libertad de prensa, porque consideramos que ese discurso nos lleva a una guerra contra los gigantes tecnológicos que creemos que no proceden. Es decir, esa guerra al final la acaba pagando la economía digital propia. Es decir, los gigantes tecnológicos lo que van a hacer es encarecer los precios. Es decir, si llegamos a un empoderamiento de que los datos tienen un valor enorme y que cada usuario va a recibir un dinero por los datos, lo que hará Facebook, Google, etcétera, es al final cobrarnos por el correo electrónico, por Google Maps o por lo que sea. O si ganan sus países, aquí no competirán, no tendremos eso. No sé si ese proteccionismo nos dará alguna oportunidad, pero yo creo que Internet nació siendo global. No hay barreras proteccionistas y lo que tenemos que aprender son muy bien esas reglas del juego para tener una economía digital. Y ahora vienen otras revoluciones y hemos perdido en la web 2.0 el liderazgo, pues tenemos la revolución de la inteligencia artificial, de la computación cuántica, del Internet de las cosas, de la agricultura de precisión, de la aplicación de estas tecnologías al medio ambiente y al medio natural, etcétera, etcétera. Pero lo que hay que hacer es recuperar el liderazgo, no con una legislación que no comprende lo que son las startups, que no comprende lo que es la tecnología, que no hace una investigación o hace una investigación que aprovechan, incluso acaban aprovechando otros países. Nuestra buena investigación básica está en mejor disposición China o Estados Unidos o Israel de aprovecharla que en nuestros propios países. Sí, ya para acabar en el último capítulo, voy a ser muy breve. Aquí sí que es un desafío absoluto, tanto para Andrés como para mí, porque tenemos nuestras limitaciones, como, bueno, en fin, a nivel de teoría económica, plantear nuevas teorías económicas, nuevos planteamientos teóricos es muy, muy complejo. Por eso decimos que nos gusta pues, motivar debate, que den caña al libro, porque nos ayuda mucho a mejorar. De hecho, estamos de nuevo mejorando esta última parte, esta aproximación teórica. Pero más o menos lo que venimos a decir es que si estamos en una situación completamente novedosa, donde vemos cambios cada vez más abruptos, ¿no? Saltos tecnológicos cada vez más continuados y de mayor dimensión, es evidente que esto tiene que transformar también la teoría. Si se transforma la sociedad, las teorías económicas también tienen que hacerlo, ¿no? El reto está en si podremos plantear nosotros, o quien venga detrás, la importancia de la disrupción, no de la innovación, diferenciar entre innovación y disrupción en los modelos económicos. En definitiva, no es tanto una cuestión de innovar, sino una cuestión de saber en qué se tiene que innovar, en conseguir que las economías estén en la vanguardia, porque esas van a ser las que lideren, en este caso, pues la cuarta revolución industrial, como ya estamos viendo que seguramente ocurra con China. En definitiva, como decía, este capítulo es un reto que Andrés y yo nos propusimos y que seguimos trabajando pues prácticamente cada día, porque seguimos todos los días discutiendo y ya está. Pues nada, muchas gracias. Oye, pues gracias a vosotros. Os pedimos brevedad y efectivamente habéis cumplido perfectamente, porque lo que nos interesa sobre todo ahora es el debate, porque estoy absolutamente convencido de que de la participación que podamos tener ahora van a salir cosas enormemente interesantes. Bien, yo iba anotando, a medida que ibais hablando, iba anotando cosas, pero me gustaría más que sea el resto de personas. Paula, no sé, tú, el resto, quien quiera, que levante la mano.
y le iremos dando paso. A mí personalmente me pareció muy interesante las propuestas, la relación que hacéis con respecto a lo que es la educación, pero la educación ya desde el principio, ¿no? Desde lo que es la educación primaria y desde luego sobre todo la educación universitaria, ¿no? Y el impacto que eso puede tener en el posicionamiento de Europa frente a las tecnologías. Me parece que realmente es algo crucial, ¿no? Como propuesta concreta entiendo que planteáis como fundamental lo que es incentivar el STEM, ¿no? Desde una edad lo más temprana posible. Eso es. Sí, STEM e hibridar con otras pues, ciencias. Es decir, yo soy economista, pero si no controlo también esas herramientas, no tanto carreras STEM, sino pues, herramientas o conocimientos STEM. Sí, que sea algo transversal, ¿no? Digamos, a todas las disciplinas. ¿Y cómo veis la nueva ley de educación que se ha aprobado en este sentido? ¿Creéis que puede favorecer de alguna manera la adopción de estos modelos, no? Yo aquí, si me permites, es que soy un poco crítico porque con todo, no solo con esta ley, sino porque es lo que comentaba antes. Podemos decir, vamos a invertir más en innovación. Ahora hay una campaña en televisión que me parece muy, muy positiva, que es vamos a alcanzar ese 2% en innovación, ¿no? La clave está en qué innovación, qué es innovación. Y entiendo que innovación, y con todos mis respetos, puede ser un estudio sobre el lugar de nacimiento de Platón, que creo que es muy interesante y a mí me gusta mucho la filosofía y me lo leería, pero también innovaciones, no sé, trabajar con modelos de inteligencia artificial pues para desarrollar algoritmos, no sé, que permitan, por ejemplo, pues solucionar problemas de sostenibilidad, ¿vale? Entonces, ahí es donde está la clave, ahí es donde se tiene que trabajar, en qué tipo de innovación, sobre qué tipo de innovación vamos a trabajar. Y cuando hablemos de introducir tecnología en los institutos, ¿qué es esa tecnología? ¿Qué contenidos se van a impartir, ¿no? Ahí es donde está el reto. Más que, es decir, con poquitas horas bien diseñadas, se hace más que con todo un programa de un cuatrimestre. No sé qué pensará Andrés. No, yo tengo que reconocer que todavía no conozco a fondo la propuesta de ley, sí he visto el debate y algunas consecuencias de este debate, pero ya me parece que en realidad lo que tenemos que hacer es un gran consenso en la educación. Se ha intentado, yo sé que algún colega, José Senén, que reconocemos que Ángel Gabilondo lo intentó, pero necesitamos huir de lo que ha sucedido hasta ahora, ¿no? Que son muchas leyes que no están consensuadas. Tiene que haber un cuerpo de consenso, de una educación de calidad y donde efectivamente nos obsesionemos, permitidme que abuse un poco de este término, porque si no que nos quedamos un poco cortos. El problema es que cuando no nos obsesionamos nos quedamos cortos, ¿no? Y entonces ahí yo diría, oiga, es que todo lo que hagamos, cuando tenemos una tasa de desempleo tan alta a nivel juvenil, y no solamente la tasa de empleo, es que tenemos una tasa próxima al 50% en España, en Europa esa tasa es mucho más elevada que en China y Estados Unidos, pero tenemos en España además precariedad, aparte de una elevada tasa, tenemos paro de larga duración, tenemos mileurismo y tenemos fuga de cerebros. El mejor talento muchas veces se nos va fuera. Bueno, en la crisis de 2008 se fue 1 millón de jóvenes, los mejores preparados probablemente de toda la historia de España. Entonces, bueno, esto nos debería hacer reflexionar, debería ser el gran debate del país y la educación en este sentido tiene que ser extraordinariamente eficiente, tiene que pasar, si solamente cambiamos los nombres de las asignaturas o incluso imaginemos que metamos el pensamiento computacional, pero en realidad no hemos cambiado los educadores, no hemos formado a los educadores están dando un poco más de lo mismo, ¿no? De lo que estaban dando. Pues en realidad poco no va a ser efectivo. Entonces creo que hay que incentivarlo, tiene que ser un plan consensuado, tiene que ser un plan profundo, eficiente, que se pueda medir el progreso. Cada vez tenemos que hacer más políticas sociales que puedan ser medibles para ver en realidad si son efectivas y si en realidad pues no lo estamos consiguiendo, poder rectificar y poder mejorar. Y luego, por último, ya acabo, creo que sí es verdad que tenemos la suerte de poder mirar en el ámbito internacional aquellas buenas prácticas. En este sentido, en el pensamiento computacional hay países que lo están haciendo bastante bien y que son referentes. Yo no inventaría nada nuevo.
Si Finlandia o el Reino Unido lo están haciendo muy bien, son países europeos, son países además que congenian en esta visión europea, humanística, etcétera, etcétera, pues yo creo, es decir, que no estamos copiando el modelo de Corea del Sur o de China o de tal, que siempre puede ser más difícil. Estamos viendo que esos países europeos nos pueden inspirar, lo mismo que nos puede inspirar la pequeña Estonia en el sector público, ¿no? Sí. Y yo voy a comentar una cosa al hilo de lo que habéis dicho tanto Luis como tú, porque además veo que aún, al menos hasta ahora, nadie levanta la mano. Entonces, en relación a esta campaña de una televisión sobre la inversión del 2% en torno al I+D, por cierto, campaña que yo, por supuesto, aplaudo. Creo que sí, por supuesto. todos lo hacemos. Pero el otro día leía un comentario, un tuit del director general de Ecotec, que me pareció también muy interesante y me hizo pensar, ¿no? Y él decía, oye, está muy bien esto de que una televisión pida el 2% de inversión en I+D, pero oye, podíamos empezar ya con que todos los medios de comunicación y las televisiones en particular comprometan un 2% de su tiempo de emisión en torno a la divulgación científica. Correcto. Y me pareció muy interesante, porque efectivamente a veces se nos llena la boca de grandes números y grandes apuestas, digamos, pero en acciones más modestas, pero que están en nuestro alcance, desde luego están al alcance de todos estos medios de comunicación y que son tan importantes porque suponen culturizar, suponen, digamos, a veces crear vocaciones, hacer que el conjunto de la ciudadanía, o una buena parte de ella, ¿no? Al menos, pueda asimilar mejor el mundo en el que vivimos, tan dinámico y tan complejo, ¿no? Entonces, bueno, interesante. Y después otra cuestión respecto a esto que decía, yo coincido 100% con esto que decía Andrés, que España, yo estoy convencido de que necesita al menos 2 generaciones de educadores, de formadores, 2, para realmente estar en una situación, pero claro, 2 aprovechadas, ¿eh? No es que pasivamente, esperando el tiempo suficiente y con una renovación del claustro docente, tanto en universidades como en todas las etapas educativas, ya se vaya a arreglar nada. No, estoy haciendo de una renovación activa, provocada y de modo muy intenso. Y estoy convencido. Lo otro son ayudas, pero no es suficiente. Es más, yo recuerdo hace unos años, no muchos, hablando con José Antonio Marina, él me decía, y incluso hizo a través de medios de comunicación y digamos, de los lugares donde él se expresa y con tanto acierto, decía que él tenía una propuesta y se la hizo llegar al gobierno de la nación en aquel momento, donde en 5 años creía que se podía realmente provocar un cambio sustancial en todo el sistema educativo español. Y yo le dije, tú sabes mucho más que yo y seguro que es mucho más listo que yo, pero es imposible. No da. No da. Necesitamos renovar radicalmente, es decir, necesitamos al menos 2 generaciones nuevas. Y fijaros, es paradójico, porque la Carta de Derechos Digitales, que se acaba ahora de hacer pública y que hasta hoy mismo admite, por cierto, contribuciones o sugerencias de cualquier persona al hilo de fijarla ya definitivamente por parte del Gobierno, concretamente de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, uno de los puntos dice que es necesario formar, lo digo con mis palabras, formar a los educadores, a los formadores en todas estas tecnologías para que sean capaces de, a su vez, formar a nuestros niños, niñas, nuestros jóvenes. Y yo, en el debate que tuvimos esta semana, organizado por el CITIUS conjuntamente con un grupo de nuestra Universidad de Derecho y Economía, Red Empresa Administración, yo les pregunté a 3 de los expertos que trabajaron en la redacción quién iba a hacer eso. O sea, yo sé quién lo tiene que hacer, pero quiero decir, ¿dónde está la voluntad de hacerlo? ¿Dónde está el compromiso de nuestros gobiernos, tanto el central como los autonómicos, que por cierto tienen aquí buena parte de las competencias ya delegadas, ¿no? Pues es que yo no veo pasos
en firme en este sentido y creo que estamos cada año, perdemos varios años, porque los demás, algunos de los demás, aprovechan ese año y por tanto se nos están escapando, yo creo que ya de forma casi irreversible, ¿no? Perdón, me he extendido mucho, pero... No. Totalmente de acuerdo, Sonen, totalmente de acuerdo. Me parece que es muy procedente y como siempre te vamos a copiar. Hace años te copiamos la escalabilidad. Tú te ibas a cuidar con nosotros que somos esponjas. Ahora eso del 2% de los medios me parece una brillante idea. Así es que, eso sí, normalmente hacemos una notita y yo creo que en alguna notita te verías del libro allí diciendo esto es CNN. Bueno, yo creo que... Esto del 2% no es mío, perdón Andrés, es de Jorge Barrero, del director general de Ecotec. Pero no obstante, yo voy a decir que no lo dijiste tú. Algo somos amigos, oye. Bueno, muy bien. No, precisamente perdóname que Luis termino. Adelante, claro. Simplemente un poco, yo creo en los incentivos. A mí me parece que efectivamente lo que tenemos que hacer es incentivar a los educadores, porque si únicamente hacemos leyes y tal, la gente de la educación primaria y secundaria tiene que sentirse integrada, parte de esto, de ese reto, hacer un reto donde vean la importancia, explicarle la importancia que tiene para el país y para el futuro del país y al mismo tiempo incentivárselo. Yo hay veces que y esto lo ligo con, y tampoco quisiera extenderme mucho, pero lo ligo con algo que, Senén, también te vas a comprender y vais a comprender todos, que es el tema de cuando se habla de que las universidades tienen un problema de gobernanza. Claro que tienen un problema, y el país y de todo, y las comunidades autónomas tenemos un problema de gobernanza. Claro que evidentemente hemos creado unas estructuras demasiado pesadas, demasiado complejas, demasiado burocratizadas, claro. Pero ¿va a resolver el tema que nos elija el rector, el presidente de la comunidad autónoma? ¿Te imaginas en mi comunidad autónoma hace 20 años si hubiera elegido el rector, a quién hubiera elegido y para qué? El Senén sabe de qué estoy hablando. Entonces, bueno, yo creo que no es esa la solución. Ahora, si por ejemplo, cada profesor de universidad, que lo conocemos muy bien, ahí yo soy autocrítico como profesor de universidad porque me he pasado al lado oscuro del emprendimiento, entonces ahora critico eso y perdonarme. Pero te imaginas que como un profesor tiene una zona de confort servida. Luis, yo le digo, Luis, tú al final te vas a jubilar antes que yo. ¿Por qué? Porque joven, cada 3 años le pagan más. ¿Por qué? Porque no han pasado 3 años. Oiga, esto es un poco discutible. Esto en la empresa de verdad no lo podemos encontrar. Nosotros por cada 3 años no recibimos más beneficio, ni más ingresos, ni nada. Después, cada 5 años, por dar clase casi automáticamente en la mayoría de las universidades, también te pagamos. Cada 6 años, entonces... la investigación que hacemos está indexada a aquello que al país le hace crecer. No, la investigación es libre y cada uno investiga lo que da la gana. Oiga, es que muchas veces la investigación básica la va a aprovechar Estados Unidos. No, pero eso son las reglas del juego y tal y cual. Oiga, pero al menos un incentivo. Bueno, recientemente hay que decir que efectivamente, y gracias un poco a Galicia, porque creo que fue Vigo rector de Vigo, y bueno, yo creo que también, Senén, probablemente tú también tendrías algo en esto, porque eres de los que te lo crees, y entonces se ha un incentivo sobre la transferencia de tecnología. Pero yo lo que haría, y ahora empezó a funcionar, hay gente que ha empezado a tomarse la transferencia de tecnología gracias a este incentivo, ¿no? Entonces, aprendamos la lección. ¿Por qué no hacemos un incentivo para propiciar realmente la investigación en aquellos sectores que interesan al país? ¿La inteligencia artificial es un sector que va a aportar al país o es importante para una comunidad específica? ¿Por qué no damos incentivos a la empleabilidad? Mire usted, a una universidad que consiga... Primero, midamos muy bien la empleabilidad universitaria. Y con un buen indicador, entonces después la indexamos a un gran incentivo. Oye, aquellos profesores, aquellos decanos, aquellos centros que mejoren la empleabilidad, oiga, esto va a tener un efecto presupuestario relevante. ¿Qué mejor para el país? ¿Qué mejor para la productividad de las empresas? El que tenga gente magníficamente con un diseño curricular que obedezca realmente a necesidades reales, porque se les ha explicado, en vez de econometría en nuestras facultades de económicas, pues más algoritmo, capacidad predictiva que tenga la inteligencia artificial a la hora de... Bueno, me estoy extendiendo demasiado, pero creo que lo que decías era muy provocador. Creo que en realidad nos debería hacer, a mi modo de ver, plantear algo de autocrítica y ser innovadores en la universidad, es decir, proponer cambios que de alguna forma nos ayuden a mejorar la contribución del sistema universitario al sistema económico. Esto lo digo más como emprendedor, desde el lado del emprendimiento, desde el lado de la empresa, a lo que ha sido siempre la universidad y que la he sentido y la he defendido.
Bueno, yo no voy a hacer ningún comentario respecto a lo de la jubilación, Andrés. O sea, te lo comentaré en privado. Pero no, simplemente apuntar. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? El tema de la campaña esta publicitaria, bueno, se puede decir, de La Sexta, creo que es un objetivo tan loable que creo que hay que anunciarlo. Y creo que también, como decíais, y creo que recojo una frase que escribió Andrés en el libro, es suya, o sea, si la leéis, que sepáis que es 100% suya, que es que cuando se apuesta por la innovación, incluso aún equivocándonos, acertamos, ¿no? Es decir, si yo elevo X mil millones más de inversión e innovación, pues bueno, alguna parte irá a la urgencia que tenemos, en este caso de evitar pues un poco esta debacle de empleo juvenil que tenemos. O sea, que todo ese tipo de medidas bienvenidas sean. Pero también hay que entender que no todo es innovación y no todo es inversión. Y aquí yo recurro casi siempre al caso de Canadá. Canadá, la estrategia que ha seguido en los últimos años es vamos a bajar la inversión en I+D, pero vamos a dedicarla a crear un volumen de talento que no existe no hay comparación posible con ningún otro país en el mundo. Quizá Israel, pero bueno, Israel tiene la parte del servicio militar, que está muy vinculado a la tecnología y demás, pero es que me gustaría que se estudiara el caso de Canadá. O sea, cuando aquí se habla de elevar el gasto público y decimos que tenemos problemas con la empleabilidad, ¿no?, juvenil, pues vamos a hacer caso vamos a mirar estos casos de ejemplo, como comentaba antes Andrés. Y creo que Canadá es un caso paradigmático. Montreal es la ciudad del mundo, creo que es Montreal, no sé si Montreal o Toronto, pero creo que es Montreal, que más ingenieros expertos en inteligencia artificial tiene del mundo. Lo que ha conseguido es que Google, Tesla, Spotify y otras no sé cuántas más se instalen allí. El nivel de desempleo juvenil en Canadá es bajísimo y no les ha hecho falta incrementar la inversión en I+D. Lo que han hecho es una recolocación, ¿no?, inteligente de sus fondos. Es lo que comentamos Andrés y yo. Hace falta poner muy bien el foco en unos objetivos medibles y luego que vayan en sintonía pues, con la urgencia que tiene nuestro país, que es envejecimiento y desempleo juvenil. Sí, hay una cosa. Yo añadiría algo a lo que has dicho, Luis, que lo compro al 100%, y no añado algo, estoy convencido de que vosotros no penséis, porque de hecho lo vi reflejado en el libro, y es constancia en ese tipo de políticas. Porque claro, lo que estamos también muy acostumbrados es a procesos tipo movimiento pendular, ¿no? Es decir, de pronto se hace algo, no se espera el tiempo suficiente para ver en qué medida eso puede realmente tener un retorno positivo, hacer las correcciones adecuadas, etcétera, y ya se cambia. Bueno, con las leyes de educación yo creo que es el paradigma de esto, ¿no?, en nuestro país. Entonces, vosotros hablabais antes de Estonia y lo recogéis en el libro. Estonia, su milagro no es que sea un país pequeño, lo decís vosotros, dice, oye, países pequeños, si fuera así, una ciudad, por ejemplo, Barcelona o Valencia o Madrid, ¿no?, podría, es verdad que no tiene todos los resortes y todo el control, digamos, legal, pero casi. Es decir, podría realmente seguir ese modelo con éxito. Claro, ¿cuál es una de las diferencias que probablemente son más relevantes? Estonia tiene políticas muy estables en el tiempo y, por tanto, las inversiones, las decisiones donde se invierte, los procesos educativos, culturización, compromiso de la sociedad, acciones sobre la administración y digitalización de esa administración no son de una legislatura, son constantes. Y por tanto, claro, esa es una de las grandes diferencias, ¿no? Aquí no ocurre. Yo creo que en la mayor parte de los países no ocurre. Es decir, las políticas son cortoplacistas, antes eran lo que dura una legislatura, yo creo que ahora la mitad. Porque la otra mitad ya se está pensando qué hacer para que sea rentable en votos, no en progreso, Sí, y beneficio social, ¿no? 100% de acuerdo. Sí, no. Hay que determinadas cosas que hay que consensuarlas. Creo que, claro que evidentemente la alternancia y las orientaciones políticas ahí están, pero es que en el tema de economía digital no vemos mucha contradicción y no hay una política clara, porque dijeron, bueno, es que el sector conservador normalmente
defiende estas cosas y esto ya es un alineamiento ideológico en relación a estos temas, pero no hay creada, lo peor de todo es que no hay creada una opinión. Entonces se improvisa o se hace una oposición fácil. Hay veces que ves declaraciones de un partido político, de diferente gente de un partido político, y son absolutamente contradictorias entre sí. Hay veces que un líder de un partido político defiende algo que se parece mal a lo de otro líder de la oposición. Por lo tanto, sería fácil que en estos temas donde nos jugamos mucho hubiera consenso de Estado. Nosotros esto en petit comité lo hemos intentado aquí en la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana tiene una gran dispersión. Una ciudad como Alicante tiene el gobierno de la región, pues es un gobierno tripartito entre Compromís, más a la izquierda del PSOE, el Partido Socialista del País Valenciano y Podemos. Es decir, un gobierno tripartito, lo que se llama el Pacto del Botánico, que se ha reeditado por segunda vez, es su segundo mandato. Después, en la ciudad de Alicante, lo gobierna el Partido Popular con Ciudadanos. En la Diputación es Partido Popular. Elche, que es un municipio también que está a 18 kilómetros de Alicante, es una gran ciudad, las dos interactúan entre sí, es Partido Socialista. Es decir, hay una gran dispersión o hay una gran distribución del poder en este ámbito. Lo que hemos intentado desde Alicantec es propiciar que haya en el tema de economía digital una política de Estado. Tienen sus propios proyectos, pero sí hemos conseguido que pueda haber un discurso donde se respete, donde haya un cierto nivel de coordinación o integración y que la idea fue fácil, no hay ningún mérito. Dijimos, mire, Alicante es tan irrelevante actualmente, nos gana Málaga, Baleares tiene un programa de Sun and Data que está logrando captar empresas alemanas y tiene Ibiza y tiene un territorio que si lo que metemos es turismo y sol nos gana Baleares. Oiga, somos irrelevantes a nivel mundial. Por lo tanto, si no nos ponemos de acuerdo en coordinarnos, en hacer políticas de Estado en esto, pues no vamos a llegar a ningún lado. Y esto yo creo que haríamos bien en hacer una política de I+D, una política educativa, por lo que antes hablábamos, ¿no? Una política universitaria de largo alcance que se pactara. Es decir, hacer lo mismo que los pactos de Moncloa llegaron a defender la democracia y sentaron a Santiago Carrillo, a Enrique Fuentes Quintana, partidos muy diversos, y dijeron, señores, es que nos estamos poniendo en juego, la democracia es débil y hay que hacer un pacto para estabilizar la economía y que no tengamos un índice de inflación donde se nos descontrole absolutamente esto. Yo creo que haría falta en este momento donde Europa está en declive, donde España tiene la mayor tasa de desempleo juvenil, el sur de Europa tiene unas economías muy débiles, muy afectadas por el COVID. El Banco de España da un dato tremendo. Ha hecho que el 20% de las empresas sean empresas zombie, empresas que prácticamente son extraordinariamente vulnerables, apenas pueden devolver sus obligaciones financieras. Estamos hablando de 1,5 millones de empresas. Entonces, esto es de una vulnerabilidad de nuestro sistema económico enorme. Entonces, ¿qué razón mayor, COVID, declive, incapacidad de tener una estrategia potente en la economía digital, que es la que marca el crecimiento económico, la inteligencia artificial, para hacer un pacto amplio, ¿no? Un pacto de Estado que propicie que al menos en los temas de futuro, en los temas del recorrido que va a tener, por lo que decíamos de la inteligencia artificial, ¿no? Que va a explicar una tercera parte del Producto Interior Bruto de España, que puede destruir muchos empleos a través de la automatización y nos podemos perder los que puede crear, es empleos de calidad en STEM, en startup, teniendo un buen desarrollo de startups digitales. Pues todo eso, por falta probablemente de políticas consensuadas, no tenga el efecto que pueda tener, ¿no? Esa sería una conclusión de la que insistimos también bastante en el libro. Gracias, Andrés. No sé si hay... No veo ninguna mano levantada. No sé si alguien quiere intervenir. Pues sigo yo, porque a mí sí que me interesan muchas cosas de esto. Tengo una pregunta, pero antes quiero hacer un comentario.
en el caso de Andrés, escucháis a Andrés lo crítico que es, ¿no? Y uno podría pensar, bueno, pues esta es una posición un poco gris, ¿no? O un poco pesimista. Claro, yo cuando hay gente que, digamos, hace discursos de este tipo y no ha hecho nada en su vida, salvo discursos de este tipo, pues entonces, ¿qué queréis que os diga? Bueno, no le doy ningún crédito. Claro, cuando yo estoy delante de alguien que, digamos, lleva una vida de empeño en iniciativas que son realmente cada una de ellas, o cada una de las muchas que podría citar ahora al menos, que son realmente disruptivas en sus ámbitos, tanto de la universidad pública, como del sector privado, como del emprendimiento personal y colectivo, del pensamiento. Pues entonces yo te escucho siempre con mucha atención, Andrés, y me preocupa enormemente, porque efectivamente tengo que dar mucho crédito a todo lo que dices y muchas de las cosas que dices sobre nuestro país en particular, bueno, pues no apuntan bien, no parece que estemos progresando. Pero hay un tema peor todavía, porque nuestro contexto normal de desarrollo, de mejora, de cooperación es Europa. Y Europa tampoco está apuntando bien, parece, desde luego hay algunos indicadores que lo ponen muy de manifiesto, no está apuntando bien en ámbitos que son absolutamente transformadores social y económicamente. Y uno, como abordáis en vuestro libro, es la inteligencia artificial, sin lugar a dudas, ¿no? Bueno, el libro abunda en detalles y lo argumenta muy bien y yo desde luego lo comparto casi todo y en todo caso no tengo una opinión muy distinta en muchos temas, o una opinión propia, mejor dicho. Pero sí tengo una pregunta ya como conclusión de esta reflexión y es, habláis de Estados Unidos y China, nadie discute que hoy son los líderes claramente con perfiles distintos de liderazgo. Son los líderes en la inteligencia artificial. Pero yo quiero saber cuál es vuestra opinión sobre quién dentro de 10 años, pongámonos ahí, especulemos un poco o extrapolemos, al menos, un poco quién va a liderar la inteligencia artificial en el mundo. Luis, venga, tú primero. Yo me animo. Bueno, aquí fíjate, hace años ya no recuerdo ni cuántos, empezamos a trabajar pues sobre, bueno, sí recuerdo, fue cuarto de carrera, pues no sé, tengo ya 35, pues échale para atrás. Y me acuerdo que cuando estudié el caso de China, primero en una asignatura de turismo con Ana Ramón y después con María Dolores, otra profesora de aquí en Economía Internacional, me acuerdo que la pregunta sobre China no era tanto su capacidad de crecimiento, igual que nadie discute la capacidad de innovación, de inversión e innovación que va a tener, sino si va a poder sostener a su sociedad, ¿no? Cuando empieza a crecer tanto, cada vez más aceleradamente, si por decirlo de alguna forma, la transformación que tiene por delante no podría ralentizar muchísimo su capacidad de crecimiento económico y de inversión. Es decir, en algún momento China tendrá que afrontar que tiene una parte interior con 1.000 millones de habitantes, con una renta per cápita muy baja, que va a presentar problemas, bueno, tiene una burbuja inmobiliaria muy importante en sus ciudades. Entonces, China, a diferencia de Estados Unidos, pues a mí me deja algunas dudas. O sea, yo sé de su potencial. De lo que tengo dudas es de si sabrá manejar los retos económicos que tiene por delante. Si me lo preguntas ahora mismo, yo te digo que sin lugar a dudas, China va a ser el gran gigante de inteligencia artificial en los próximos años. Pero tengo decir, bueno, China en algún momento tendrá que afrontar una serie de problemas económicos que Estados Unidos y Europa tienen completamente superados, ¿no? Relativos al bienestar. ¿Cómo va a afectar eso a su capacidad de inversión o de innovación? Pues no lo sé. Seguramente se apoye en esta innovación que está haciendo ahora para mejorar el bienestar de sus habitantes, ¿no? Pero China a mí es que me deja siempre ciertas dudas. Creo que tiene mucho potencial, pero me deja dudas. Andrés seguramente no. Andrés se ve muy pro China. Mucho, ¿no? El problema es que yo creo que deja dudas incluso a los que son expertos en la economía y la sociedad china, porque es tan opaca. Claro.
Entonces parece que tiene todas las herramientas para ser el gran gigante e incluso mejorar, o solucionar esta serie de problemas que tiene gracias a la inteligencia artificial. Pero no sé qué puede pasar en China dentro de 10 años. Sé lo que puede pasar en Estados Unidos porque tienen más consolidado su crecimiento y el bienestar poblacional, pero China... Nunca se sabe. Yo no sé lo que va a pasar en Estados Unidos, no estoy de acuerdo con Luis. ¿No? Por incentivar un poco el tema, es que si vamos a estar todos de acuerdo, nos No, dale. Oye, pues Luis y yo nos peleamos continuamente. El Sí. libro, no podéis imaginar, capítulo por capítulo, hubo sangre, ¿eh? O sea que esto que no. Normalmente cuando hace una pregunta esta que no está en el guión, entonces estamos en desacuerdo además, con lo cual. Bueno, entonces, Zenén, yo para un poco, yo te diría que sin lugar a dudas China, que además nos va a ganar casi por goleada. Y claro, yo como ya si me equivoco no pasa nada, es decir, porque ya a la edad se le perdonan muchas cosas. Pues el otro día, precisamente, en el ámbito de CENAE, de la gente de Derecho, donde estaba gente de la comisión, que antes lo he mencionado, Manolo de Santos, que me precedió en la palabra, dio un discurso sobre China enorme. Él conoce bastante China, supongo que era vicepresidente de patentes, visitaba mucho y ahora también sigue dando charlas allí y conoce bastante bien el sistema y de mano de gente muy buena, ¿no? De gente de allí mismo. Son discípulos suyos, muchos de ellos han seguido su máster aquí. Y bueno, vamos a ver. Yo creo, primero, la inteligencia artificial tienen un plan que es el más ambicioso y además tienen las ideas claras. Creen que la inteligencia artificial pueden lograr la hegemonía mundial. Ese era el título, además, que precedía su libro blanco. Tienen las ideas claras, en definitiva, de cómo la tecnología, desde blockchain o Internet de las Cosas. Yo cuando visitaba el stand de China en el World Mobile Congress, veía Huawei y ganaba a todos. En Europa, en Estados Unidos, no había nada tan ambicioso en una feria, un congreso, vamos, un entorno internacional como el World Mobile Congress, y donde decimos, aquí estamos, ellos hacían una declaración a nivel mundial diciendo, si se trata de aplicar Internet de las Cosas, de aplicar tecnología, vamos, ellos, en las redes 5G, mientras que estábamos en algunos stands y nos hacían alguna prueba de concepto del 5G, aquello daba risa y sin embargo llegabas allí efectivamente en un segundo te descargabas en su stand una película de no sé cuántos gigas, ¿no? Bueno, era brutal, ¿no? La demostración de potencia que daba China. Y esto históricamente, efectivamente, Luis lleva razón, no infravaloro lo que dice Luis, sin duda alguna, pero cuidado, han demostrado una adaptación al cambio enorme. Es decir, en el año 1913 era una dinastía feudal. Pasaron a un sistema comunista que se situaba en las antípodas realmente de lo que un sistema capitalista exige y la eficiencia de sus empresas. Cuando hablamos de tecnología, hablamos de todo esto. Están demostrando que de fábrica del mundo, donde se ganaban la vida porque los salarios eran baratísimos, a ser cerebro del mundo, donde sus propuestas son 5G e inteligencia artificial. Y claro, como realmente no hay restricciones en los datos, porque el gobierno tiene las ideas muy claras de que la inteligencia artificial le da la hegemonía, ahí tenemos una tormenta perfecta. Y luego, pues claro, nosotros en Europa tenemos un mercado fragmentado, muchos líderes, las decisiones se toman por consenso, hay Brexit, Cataluña quiere hacer la guerra por su cuenta, el humanismo y esto nos gasta malas jugadas, no está realmente jugando el papel que tiene que jugar. Y luego Estados Unidos, pues también resulta que se atranca con Trump y compañía. Realmente lo de Trump, para mí el problema no es Trump, es que la mitad de Estados Unidos ha votado a Trump en estas últimas elecciones. Por lo tanto, ahí hay un problema de no saber digerir en realidad estos temas. Mientras China, efectivamente, no tiene... Lo que quiero decir es que no sé si, mientras la democracia era un factor de estabilidad, de madurez, pues estamos viendo cómo nuestras democracias, como falta educación, en realidad no hemos invertido, hay democracias, pero no hemos invertido suficiente educación. No tenemos gente que realmente sepa lo que es la economía digital. No tenemos, incluso en aquello que nos llena la boca de valores democráticos, de la libertad, etcétera, etcétera, pues Trump no parece que sea el mayor icono de la expresión de los valores éticos y de la libertad. Y tenemos un país más desarrollado, el país de Silicon Valley, de Harvard, de Stanford, etcétera, etcétera, y tenemos ahí a un señor que dice lo que dice y que ha hecho lo que ha hecho. Mientras China, silenciosamente, pues ha resuelto un tema como el del COVID,
tiene muy claro lo que da el tema de la privacidad, es decir, nada, y pues funciona como una centella, creando monstruos como Alibaba o creando, menos mal que no salió finalmente a bolsa, un superbanco mundial que puede ser el banco más eficiente del mundo. Entonces, oiga, eso significa tener las ideas claras. Y entonces yo al menos creo que efectivamente hay una bomba relojería. Siempre los temas sociales cuesta muchísimo entenderlos, pueden estar anidados, puede haber una explosión del pueblo chino, pero cuidado. Ahora mismo lo que tendríamos que estar es bastante preocupados, mirar realmente nuestros puntos de debilidad, viendo que ellos no tienen Brexit, que nosotros no tenemos gigantes tecnológicos, que la tasa de desempleo juvenil es lo que puede crear realmente políticas involucionistas, políticas de extrema derecha, incentivar el populismo de extrema derecha, y eso es un factor de distorsión. Entonces, claro, yo creo que los que deberíamos estar realmente preocupados nosotros, realmente China, pues tiene una cosa extraña, no sabemos todavía cómo es su sistema, o si lo sabemos, realmente sabemos relativamente poco, porque en realidad le está funcionando. Los resultados que hay encima de la mesa, sería un poco para preocuparnos, de pasar de ser fábrica del mundo a ser cerebro del mundo. Sí. Y esto debería ser mirado con un cierto respeto y con mucha atención analítica para ver un poco qué es lo que está sucediendo en China. Andrés, antes mencionabas a Manuel de Santos. En el centro, quizás no se acuerden, pero saben quién es porque les compartí una noticia sobre su biblioteca de los libros felices. Sí. Sí, señor. Digamos, en esos meses de confinamiento que vivíamos, ¿no? Yo coincido con, quizás es la edad, Andrés, pero yo estoy contigo completamente. De hecho, para que no se vea o no se piense que es arribismo del momento, y entre colegas, ¿no?, que también lo hemos sido digamos, en los rectorados de nuestras respectivas universidades, hace unos días, recordando esta charla, compartía también con la gente del centro vuestro artículo en La Vanguardia, en el monográfico de La Vanguardia, y el mío. Y yo en el mío precisamente hago esa reflexión, analizo Europa, Estados Unidos, China, y finalmente me decanto por China, sobre todo por un tema. Allí se desgrana, ¿no? Pero sobre todo por un tema que tiene que ver con una cosa que tú decías, Andrés, dijiste durante tu intervención, que es, no hay IA sin datos. Pero es que el liderazgo de la IA está en los datos. Va a estar en los datos. Y no hay nadie, y esto sí que es incontestable, que tenga los datos que tiene China. Sí. Ni nadie con la capacidad de seguir teniendo los datos y seguirlos teniendo, digamos, con libertad plena de acción que tiene China, que tienen las empresas chinas. Las empresas chinas son en este momento los generadores de datos más importantes del mundo para alimentar esa inteligencia artificial, al menos esa, que solo es una parte del conjunto, pero esa que hoy está pues tan de moda y revolucionando tanto el mundo de las aplicaciones, ¿no?, en todos los sectores. Pero bueno, es verdad que también lo que dice Luis es cierto, es decir, es un país que no sabemos, nadie sabe, ni ellos mismos, seguro, por eso están siempre, digamos, apretando la tuerca hasta que se les rompa. Nadie sabe lo que va a resistir con las muchas chinas que hay dentro, porque claro, 1.000 millones de gente que todavía es pobre frente a 400 que ya está, digamos, en la élite del mundo, incluso son los que tienen más fortunas en este momento, es decir, gente multimillonaria. Ya está China de líder. Entonces, claro, eso tiene que sostenerlo sine die, ¿no? Pero bueno, tiempo yo aquí, Sene, creo que tenía que haber recurrido a Keynes y decir que en largo plazo todos muertos, haberme dejado de historias. Pero bueno, o sea, comparto lo que dice Andrés, pero bueno, simplemente decir eso, es como nos comentaban, ¿no? Mi hermano vivió en China muchos años y decía que había zonas donde era irrespirable el ambiente que había ahí de Dios mío, estos que no... No solamente esto, Luis, tú, tu hermano y yo llegamos a tener una empresa en China, una startup en China. Esto, cierto. Y luego, en realidad, hicimos una cosa que fue traducir, porque ya sabes que yo tenía incompatibilidad de universidad para hacer nada que tuviera que ver con la universidad. Yo podía hacer startup, pero no tuviera nada que ver con la universidad.
Entonces, para que no hubiera lugar a dudas, hicimos una aplicación de tarot. Y nuestra empresa la tradujo en China. Y era una empresa, hacía tiradas virtuales y era automática. No está basada en la inteligencia artificial. Ahora la hubiéramos basado en la inteligencia artificial. Pero el resultado fue tremendo. Un día, la aplicación tenía muchísimo éxito. Era viral en nuestro ámbito de España, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y un día vemos la traducimos al chino, acuérdate el factor cultural que tuvimos que cambiar. Sí, los colores, todo. Pitonisa tuvo que desaparecer todo porque si no en China no se entendía. Tenía incluso un ding-dong. Y un día vemos las descargas y nos vemos las descargas iban de rojo intenso cuando eran muchas las descargas y un amarillo cuando eran muy tal. Y Estados Unidos y España, la vieja España, que tenían muchísimas descargas que estaban en rojo, vemos que de la noche a mañana, un día, se convierten en amarillos y China absolutamente rojo. Resulta que en China se habían, por lo que sea, se había viralizado aquello y tal. Un respeto y claro, fíjate que nosotros ahí ni hicimos propaganda, ni hicimos nada. Yo no sé cómo descubrieron la herramienta. Sin duda, después, al poco de tiempo, nos la banearon y imagino que los chinos hicieron su propio... Claro, ahí está el tema. Esto, no, que sirva un poco de vía de que yo creo que los emprendedores aquí lo tenemos mal en China, ¿no? O sea, que no tampoco eso te abra mucho el apetito en China, porque fíjate este par de emprendedores cómo le fue con aquella historia. Es que no dejas de sorprenderme, Andrés, porque mira que yo ya conozco, como he dicho antes, muchas cosas de tu vida, de tus proyectos, de tus iniciativas que son para llenar, no sé, docenas de vidas normales o más o menos corrientes, pero cada día tienes una nueva, o sea que la verdad, por cierto, a lo mejor nos puedes contar, quedan solo unos minutos, pero como nadie se anima aquí nos puedes contar la empresa que le vendiste a Japón, a unos japoneses, a los líderes mundiales, sobre recetas de cocina. Bueno, esta fue... una de las cosas que efectivamente creo que sí podemos transmitir a nuestros alumnos es que sean curiosos y que efectivamente no tengan miedo de equivocarse. A mí, la verdad que no me da miedo hacer el ridículo. Si hubiera fracasado nuestra empresa de tarot en China, pues mucha honra, ¿no? Quiero decir que esto, de hecho, fracasó, pero quiero decir que incluso me puedo apuntar el tanto y me lo apunto de que, oye, pues cuántas descargas y tal, exploramos ahí aquello, ¿no? Y lo intentamos, y la curiosidad, ¿no? El ser valientes, el ser osados. Desde esta perspectiva, un poco eso nos permite Internet, ¿no? Pues ser visibles en China, hacer herramientas, eso debería apasionarnos, ¿no? Y en ese sentido, pues esto de las recetas, pues es otro elemento. En aquella época, efectivamente, estamos en la fase de podía dedicarme a cosas como los horóscopos, el tarot, todo aquello que la universidad negara. Ahora ni siquiera las recetas, probablemente ya hay universidades, mi universidad tiene una facultad de gastronomía, creo que no podría. Pero en aquella época yo cogí las recetas de mi madre, de hecho, la tortilla de patatas yo creo que es la que más se ha hecho en toda España, porque buscabas tortilla de patatas en Google y era la primera. Porque nosotros en Neuroresidentes, que fue la primera prueba de concepto, cuando no existían las palabras SEO, posicionamiento, nos estudiamos el algoritmo de Google, entonces era simplemente el famoso paper que tenían Sergey Brin y Larry Page en la Universidad de Stanford, basado en los enlaces externos y poco más, y empezamos a hacer pruebas para ver que, aparte de los enlaces externos, qué otras variables jugaban el posicionamiento. Yo creo que bingo, acertamos, y entonces posicionábamos lo que nos daba la gana. De hecho, pues, posicionamos toda la receta de mi madre, las lentejas, el cocido. Y fíjate que el cocido de la IN es bueno y tal. Bueno, nada, yo creo que se hincharon a los españoles a tomar el cocido de mi madre en vez del cocido, el madrileño o de cualquier otra cosa. Y entonces ahí, bueno, llegamos a tener un tráfico brutal. En los residentes llegamos a tener 20 millones de usuarios únicos al mes. En mis recetas llegamos a tener 6,5 millones de usuarios únicos al mes. Y además ahí nos sentimos muy vulnerables y empezamos a hacer un concepto cuando vimos que triunfaba Facebook y compañía, las redes sociales. Entonces hicimos un concepto
de red social especializada, gastronomía. ¿Cómo es una red social de gastronomía? La gente publica recetas, las comparte cosas de gastronomía. Es decir, creamos un ámbito muy culinario, muy de este tipo de cosas. Bueno, y al final nos dimos cuenta que había pues 4 empresas en el mundo. Una empresa europea, Axel Springer, un grupo mediático, compró una empresa en Francia, Marmiton, fue muy rentable esa compra, e intentó comprarnos. Y entonces, bueno, entonces dijimos, bueno, si necesita comprarnos, vamos a poner a ver quién nos puede comprar más. Entonces identificamos los grandes jugadores, otro era All Recipe en Estados Unidos. Entonces había un oligopolio, para terminar pronto. Nosotros en América Latina, líderes, Estados Unidos, All Recipe, Cookpad en Japón y Axel Springer, Marmiton en Francia y Alemania. Estos éramos los grandes jugadores. Y entonces pusimos presión, los japoneses eran los mejores, descubrimos que los japoneses nos habían ganado por la derecha y la izquierda, era un unicornio que cotizaba en la bolsa de Tokio, la empresa era conocida, el fundador vivía en Silicon Valley, en la misma calle, después lo comprobé, en la misma calle que vivía Mark Zuckerberg en Palo Alto. Y bueno, pues entonces lo que hicimos fue un proceso de venta donde los picamos a los dos y al final nos compraron los japoneses. Gracias a esto, nosotros nos hemos capitalizado, ahora hemos podido reinventarnos como una empresa de inteligencia artificial, de chatbots, y sobre todo, lo más importante es que hemos consolidado a Cookpad aquí. Cookpad ahora mismo es una empresa que tiene unos 100 millones de usuarios únicos al mes, es líder en todo el mundo, está en 80 países y nosotros desde aquí coordinamos a unos 40 países y algunas otras cosas, como es, por ejemplo, la vertiente ecológica, medioambiental de Cookpad y cosas de este tipo. Entonces, bueno, pues claro, y fíjate, uno cuando le da cariño y pasión a las recetas, al tarot o lo que sea, al final ocurre algo, ¿no? Yo creo que estas cosas es un poco lo que podríamos inculcar a los emprendedores, ¿no? Que se crean, ¿no? Que la magia y la potencia de la tecnología, fijaros la cantidad de campos que puede abrir la inteligencia artificial, Internet de las cosas, todo esto nos puede abrir puertas inimaginables, ¿no? Entonces, creo que esto, pues yo animo realmente a los estudiantes y bueno, yo creo que también lo hiciste, ahí creaste casos de éxito en empresas de base tecnológica, has animado a gente de la universidad que haga empresas. Yo creo que ahí es donde está el partido. Realmente sí, esa es la Europa que necesitamos, ¿no? Una Europa no solo de funcionarios, sino también una Europa de emprendedores, ¿no? Oye, pues nos vamos a quedar con este mensaje, Andrés, porque realmente es muy estimulante, pero además muy cierto. Tú has predicado con el ejemplo. Mientras hablabas, fíjate, me acordaba que de hecho cuando aún no sabíamos pronunciar MOOC, los M-O-O-C, los MOOC o MOOC, bueno, tú fuiste el que creó, el que impulsó y desarrolló el primero de España. Luis y yo, realmente, Luis ya estaba conmigo, hicimos un IMOC, claro. Ya estabas tú también, pues entonces Luis, ya estás encarrilado, ¿eh? Sí, sí. Me tenía de estudiante de tesis doctoral, Andrés, y me dijo, vente, tira por ahí. Bueno, pues nada, es un ejemplo tras otro. Yo creo que quizás no sé si se puede resumir solo en cariño, pasión, ganas, pero desde luego si eso falta, el resto de poco vale, ¿no? O sea que, bueno, oye, os agradecemos a los dos, la verdad es que ha sido un placer enorme. Yo siento que no haya habido preguntas, pero no pasa nada. Pero estoy convencido de que ha habido mucho interés. Eso no... Senen, perdona, cualquier pregunta atrasada, incluso si el año que viene si os ocurre algo, que haya una conexión, me parece estupendo. Así es que, como nos pueden encontrar en LinkedIn o en Twitter o lo que sea, ahí estamos a vuestra disposición y de verdad nos hará felices cualquier pregunta, observación, crítica que nos hagáis. Es muy estimulante lo que estáis haciendo vosotros y nos sentimos realmente muy estimulados porque captar vuestra atención y vuestro interés. Así es que absolutamente a vuestra disposición en cualquier momento. Andrés, Luis, muchísimas gracias también por mi parte, porque realmente me ha parecido una charla tremendamente, bueno, voy a repetirme, estimulante, lo ha sido, por lo menos para mí, y la verdad es que ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Bueno, pues os vamos a dar un aplauso aunque no lo oigáis. Un aplauso a ti. A ver si pasa esto y podemos vernos en persona, que hay ganas. Sí, Andrés y yo ya estamos creando una conexión Alicante-Santiago, Santiago-Alicante que
que nos va a facilitar las cosas, ya verás. A ver si, es verdad. Abrazos a todos. Muy fuerte. Hasta luego. Cuídate mucho. Chao. Hasta luego.